vamos a dar paso a un tema del cual se habla poco y que quizás deberíamos entender un poquito más a este segmento de la población. Me estoy refiriendo a las personas superdotadas intelectualmente. Vamos a hablar de los desafíos a los que se enfrentan en este sistema y también esos mitos que pululan sobre ellos. Para hablarnos de este tema vamos a saludar y a dar una cordial bienvenida como siempre a Nereida Salinas. Hola Nereida. Buenos días Yolanda, muchas gracias por invitarme como siempre. Normalmente te tenemos aquí en calidad de abogada, letrada. No obstante, hay que decir que eres la presidenta de una fundación a nivel nacional que ¿no es a nivel nacional? No, ni soy la presidenta. Ah, bueno, vale. Soy la directora entonces del patronato, el equivalente a un presidente, de la Fundación de Ayuda al Niño Superdotado de Canarias, que tiene, es verdad, tiene ámbito principalmente canario, estamos en tratamiento de reforma para su alcance a nivel nacional. Bueno, así queda ya más preciso. Quiero decir que tú entiendes... Lo de presidenta me sonaba muy chungo. Entiendes de primera mano porque además tú... tienes el enorme privilegio, y vamos a ver si lo podemos entender como un privilegio, el que gozas de un cociente intelectual súper alto. ¿Tienes problema en decirlo abiertamente y públicamente? No. A ver, yo, como mi valoración se hizo de adulta después de la de mis hijos, que dieron positivo en sobredotación, el mío está estimado en un 160 porque faltaba la parte que aportan siempre los padres, que en mi caso no se pudo hacer, aparte de los test propiamente dichos que te pasan, se ponen a los niños en contexto, con la situación familiar, y luego se puede hacer una propuesta, por eso le llamamos pedagógica, le llamamos informes psicopedagógicos. El mío, como digo, está en 160. Los percentiles, que es lo que más en común tenemos los superdotados, son los porcentajes en diferentes campos de la inteligencia, y en casi todos nosotros están a partir de un 95, 96, 97%, pueden llegar al 99%. Bien, para tener un criterio comparativo, ¿cuánto es lo funcional, lo normal en la población en cuanto a inteligencia y en cuanto a porcentiles? Se pone si el 100 es la persona media, un superdotado se le considera como tal a partir de 130 de coeficiente intelectual. Se maneja el CI, el coeficiente intelectual, y no los percentiles, porque los percentiles son variables. Para entendernos, un percentil es un porcentaje, como cuando tú llevas al niño al pediatra y te dicen, los percentiles están dentro de los de su edad, y es porque el peso y la estatura están proporcionados a ese niño, aunque no sean los del estándar. Y entonces, ¿qué ocurre? Que nosotros decimos que todo el que da por encima de 100 ya presenta una alta inteligencia y necesita ser atendido porque aprende de una manera diferente, ve el mundo de una manera diferente y necesita ser atendido de una manera diferente. Cuando te pasas de 130, pues mi hijo mayor cuando le hicieron el diagnóstico estaba en 147, con percentiles que iban entre el 95 y el 99%. Mi hijo menor dio 156, más alto, con percentiles similares, pero por ejemplo en creatividad, concretamente el mayor daba más alto, y se ha demostrado que en el desarrollo de la inteligencia pues se obtienen resultados mucho más efectivos cuanto más creativos. Hay que entender la creatividad en sobredotación como la capacidad de buscar soluciones diferentes para problemas incluso cotidianos, problemas científicos o lo que fuera. No solo en el sentido artístico de la palabra, que hay muchos que les gusta la música, la pintura. Es decir, es tener la capacidad de razonar y de llegar a idear una solución o un camino para tomar buenas decisiones, sí, ¿no? Efectivamente. De hecho, a la gente le sorprende mucho. Mira, por ejemplo, en mi profesión, que yo soy abogada, hay compañeros que a veces me consultan sus casos y son compañeros que llevan mucho más tiempo de ejercicio, que yo los considero que tienen una formación impresionante, y una vez se lo pregunto a uno de ellos: fulanito, pero tú ¿cómo me preguntas a mí que tú eres un top? Y dice: Nereida, porque se te ocurren unas soluciones muy originales. Siempre, cuando tú das una respuesta, muchas veces enfocas las cosas desde una perspectiva que a mí no se me hubiera ocurrido jamás. Cuando tú hablabas de la felicidad, durante mucho tiempo yo me sentí rara, desubicada, hablaremos de eso.
Gracias al trabajo de un psicólogo y a mi propia evolución personal, yo descubro que lo que creía era debilidades son fortalezas y saco todo este potencial de creatividad para mi vida personal, para mi vida profesional, y he logrado ser mucho más efectiva, sí. Es decir, explotando tu propia capacidad que la tenías, digámoslo así, encapsulada. No tanto como encapsulada, sí, encapsulada porque, por ejemplo, en lo profesional mi psicólogo me decía, las demandas siempre se contestan así. ¿Dónde está eso escrito? Digo, es verdad, no está en ninguna parte. Y era como el anuncio, ¿no?, de no sé qué producto capilar, libera tu melena. Pues fue un poco igual. Eso le llaman en psicología florecer, y lo que pasa, que es verdad que lo que me hizo fue no ser yo diferente, sino disfrutar y ser mucho más consciente de determinadas áreas de mi vida. De manera que si todavía no se te ha completado todos esos exámenes y diferentes test, hasta ahora aproximadamente has llegado a 160 en cociente intelectual, sí. Pero puede que sea más, menos no, pero más sí. O puede que sea menos. A ver, es que en este tipo de test influye mucho, por eso en los niños es muy importante tenerlo en cuenta. El test, dicen, le podía dar más alto, pero el niño estaba cansado, o estaba pensando en otra cosa, o quería irse a jugar con el hermano. Por eso los test, cuando se detecta eso, se trocean. Pues que si podría ser más alto o más bajo a estas alturas de mi vida, Yolanda, es que no me importa. Yo ya sé lo que soy, sé cómo soy, y disfruto de ello. Fíjate que tú has hablado de la felicidad. Sí, podría ser, pero es que a mí no me sirve de nada un número. ¿Para qué? Porque la gente se impacta cuando le dice, tengo un CI de 200. Es como el que tienes un coche que corre mucho. Ahora, dime qué haces con eso. A ver, dímelo. ¿La inteligencia emocional tiene que ver con los porcentajes o con el cociente intelectual? Tiene que ver con la característica. Date cuenta que un superdotado tiene un conjunto de características, y una de ellas, el alto sentido de la justicia, la creatividad, la alta inteligencia, la rapidez del pensamiento, y uno de ellos, precisamente, como tú dices, pues en este sentido de la justicia, no... ¿Me repites la pregunta? ¿Me despisté ya Sí, sola? la inteligencia emocional tiene que ver con el cociente. Nosotros somos personas profundamente empáticas y tenemos una sensibilidad muy por encima de la media. Eso puede ser bueno y puede ser daño. Podemos ser tremendamente empáticos, viene de la mano del alto sentido de la justicia. Los niños muchas veces le has quitado la goma a tu compañera Pepita, y el niño viene cabreado a casa porque le han quitado la goma a Pepita. Y la madre dice, pero no es tu goma. Ya, pero es que no es justo, se ha portado mal, le ha quitado la goma a Pepita. Pues aquello. Y lo que es justo, esa palabra no se nos cae de la boca, sobre todo con los niños. ¿Qué ocurre? Que eso, en esa inteligencia emocional, a los niños hay que guiarlos mucho. Nuestro mundo emocional es tremendamente rico y complejo. ¿Y qué ocurre? Tenemos las emociones muy a flor de piel, mucho. Entonces, siempre se dice que para un superdotado, la crítica constructiva, el refuerzo positivo, es como abono para una planta. Pero la crítica negativa es auténtico veneno. Tenemos una autoestima muy, muy frágil. Sobre todo porque si no estamos bien atendidos desde pequeños, que es lo que suele ocurrir muchísimo. Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando ya sabes esto, pues entonces tú educas a tus hijos de una determinada manera, se trabaja también esa parte emocional, igual que tenemos una hipersensibilidad también en los 5 sentidos y una hiperestesia, ¿no? El oído, muchos tenemos problemas de piel, el gusto, por eso hay muchos gourmets, muchos chefs, todo nos sabe muy dulce, muy salado, muy picante. La vista, o tenemos graves problemas o nos pasamos de vista y cosas por el estilo. Vaya, entonces... en esta asociación o colectivo es algo así como Mensa, es un club donde se reúnen o están inscritos los más inteligentes. No, mira, ¿cómo funcionáis? Mensa es una asociación en donde tú te inscribes siempre que en un test homologado acredites que eres superdotado, que tienes un CI de más de 130. Mensa hace clubs, es un club donde la gente pues hace cosas, pero luego no hace estudios para el desarrollo de la inteligencia, no está centrada especialmente en la atención educativa de los menores con sobredotación, ni tampoco en el campo científico. Entonces, hay varias asociaciones por España. FANS es de las pocas fundaciones, porque constituir una fundación es muy caro. A nosotros nos pilló la normativa anterior en el Caño Catapún. Esto lo fundó Isidro Padrón Barrera, su mujer Dolores Fontes, Loli, y otras 2 personas.
Y la idea era atender las necesidades educativas del niño superdotado. Y de ahí vinieron las necesidades personales. Y luego atender a familias que dicen, ¿y cómo hago con mi niño? Tenemos a un niño que lo que hace mi niño no es normal, en el colegio empieza a tener problemas, y luego en lo personal, las familias, cuando nosotros acuden a nosotros, muchas veces, en vez de que lo ideal, como igual que en diabetes, en autismo, lo conveniente es empezar a actuar cuanto antes. Pues aunque lo nuestro no sea patológico, hay que actuar cuanto antes. ¿Qué ocurre? Que las familias vienen cuando hay esos comportamientos disruptivos en la escuela o en la familia, y cuando tenemos a niños profundamente infelices, niños tristes, que se deprimen. Date cuenta que el superdotado tiene un 75% más de presentar problemas de depresión o problemas mentales, un 75% más de posibilidades que la población neurotípica. A mí no me gusta decir normal, porque yo creo que ya normal no hay nadie. Pero bueno, pero es esta peculiar sensibilidad, el no sentirte entendido. Somos profundamente rechazados a nivel social, a nivel educativo. ¿Y por qué percibís esa respuesta de la gente neurotípica? ¿Por qué sentís que se os rechaza? ¿Por qué caéis mal? Porque quizás percibimos desde nuestro lugar donde vivimos que sois a lo mejor resabidos, enterados, sí, sabiondos. A ver, hay mucho primero porque, como tú muy bien estás diciendo, hay mucho desconocimiento sobre el tema. Entonces dicen, este niño es superdotado, y esperan ver al repelente niño Vicente, a un Pitagorín, y hay muchísimos niños nuestros que van fatal en los estudios, que no son de sobresaliente ni de lejos, y que tienen un perfil totalmente distinto. Luego es la amenaza del diferente. A ver, en esta sociedad todo el que es distinto, por ejemplo, algo muy, creo que podrá entenderse perfectamente. ¿Por qué el colectivo de gays y lesbianas sigue defendiendo los postulados que tiene a pesar de todo lo que se ha avanzado? Porque se les rechaza. ¿Por qué? Porque son diferentes. Pues ocurre lo mismo con el superdotado. Cuando percibes que el que tienes enfrente es distinto, somos un perro verde, somos unos bichos raros, la gente se nos pone a la defensiva. Si luego encima, nosotros normalmente no presumimos de inteligencia, es algo que va con nuestra naturaleza. Pero no solo es que perciban que enfrente tienes a una persona inteligente, es que nuestros niños tienen esas respuestas que llaman de viejos. Entonces tienes a niños que se expresan, te cuestionan y te rinconan. De estos del ¿por qué? Pero sí, ¿pero por qué? Pero explícamelo. Y te pueden estar preguntando de por qué los dinosaurios aparecieron en la época que aparecieron, hasta cuéntame cuál es la estructura del átomo. Un criajo de 6 años. Entonces, y luego trasládalo al mundo adulto. O sea, yo he tenido conversaciones, me acuerdo con un amigo biólogo que él pensaba que era coña porque me estaba explicando su tesis sobre el colibrí del no sé cuánto, y yo interesadísima, y haciendo preguntas, y él creía que era coña. Y a mí me parecía, tenemos una curiosidad por aprender innata, hambre de aprender. ¿Qué ocurre? Hay mucho desconocimiento, una falta de sensibilización brutal, y luego muy pocas ganas de saber, porque estamos en una sociedad muy conformista, y luego estas expectativas, estos estereotipos, ¿no? Que se va. Y luego, pues, mitos, muchos que vamos a los mitos, pero respóndeme por favor a esa cuestión, antes de entrar en los mitos. ¿Realmente te interesaba el tema del colibrí? Sí, ¿sí? Profundamente. ¿Por qué un colibrí? ¿Cómo distinguía al tipo que de todos los colibríes que había en aquella pradera, estaba allí el suyo, el que él estaba investigando? Y me dice, porque los colibríes son territoriales y solo toman néctar de la flor que a ellos les gusta. Con lo cual buscas la flor y ya tienes identificado tu colibrí. O sea, yo no... A ver, tenemos en ese sentido la justicia. Yo no miento. Él lo ha aprendido a hacer de mayor. Puedo ser educada, tengo tacto, pero te voy a decir la verdad aunque te duela. Ajá. Volveremos a los mitos, de verdad, lo prometo, Nereida. No vamos a dejar a la audiencia sin saber los mitos que pululan alrededor de vosotros. ¿Podemos decir cuál es el término apropiado? ¿Cómo os definís, cómo os denomináis, cómo os debemos, digamos, clasificar? ¿Como superdotados, como sobredotados o como altas capacidades? Superdotada, desde luego. A ver, creo que solo es en España donde se emplea el término altas capacidades por esta estupidez tan española de que si yo digo que soy superdotada,
creo que le pasó a Lucía Echevarría, que es superdotada, y lo dijo públicamente y la crucificaron, y esta mujer de que presume y tal y cual. Y estoy segura que si en vez de decir que era muy inteligente, sale con un cuerpo tipo Barbie, ligerita de ropa, y dice, mira qué buena estoy, todo hubieran sido cumplidos. Pero la inteligencia se insulta y se desprecia. ¿Qué es lo que ocurre? Que entonces yo cuando me califico a mí misma, yo digo que soy prefiero, según también es verdad que según quien me esté escuchando, tengo un poquito de radar ya. Y entonces, como en España, como digo, es donde se emplea las altas capacidades para que la gente me entienda, pero incluso ya lo hacemos con los profesionales, con científicos, con cualquiera, y hablamos indistintamente de superdotado o de persona con altas capacidades. Internacionalmente se habla de los superdotados por una traducción del inglés, que es el gifted. Un gift en inglés es un don. Y es una persona que ha recibido una serie de dones. Es que la gente se equivoca porque no es que... O sea, sí, porque dicen, esto es de nacimiento, es que es muy inteligente. Es un don, es muy complicado a veces de gestionar, es de una belleza infinita. Y lo que pasa que entonces no somos... sobredotación es el fenómeno. Esta es la situación de la sobredotación, la población con sobredotación, pero realmente nosotros somos superdotados o altas capacidades. Cuando dices que es un don genético, es algo que se hereda, que se salta alguna generación. ¿Tú has podido indagar entre tus ancestros, es decir, familiares en el árbol genealógico? ¿Esto es algo que va en el ADN? Sí, la genética... Se ha demostrado que manda muchísimo. De hecho, cuando se detecta un niño superdotado en la fundación, los padres sabemos que son superdotados. Ellos dicen, ¿yo qué voy a hacer? Si yo soy maestra, mi marido es electricista, si es no sé qué. Y entonces les pones y les dices, a ver, usted que es electricista, ¿a verdad que usted le han dicho a veces que cuando usted hace una reparación y junta ese cable con el otro, o pone esos 2 tornillos, o pone lo que fuera, y usted lo hace distinto? Y dice, sí, y soy un culo inquieto. La mente del varón es distinta que la de la mujer, y ella es igual. ¿Qué pasa? Que muchas veces cuando ya empiezas a tratarlo con los niños, los adultos empiezan a verse reflejados en ese niño que fueron, en lo que le está ocurriendo a sus hijos. Y luego empiezas a tirar hacia atrás, como tú dices, y yo por ejemplo en mi caso, yo lo vi clarísimo cuando llegó el de mis hijos y llegó el mío. Hablé con mi familia porque para mí, mi madre era una persona tremendamente creativa, con una creatividad altísima. Mi padre la sensibilidad la llevaba, nunca mejor dicho, a flor de piel. Tenía una piel atópica que le dio problemas toda la vida. Mis hermanos, aunque ellos no han querido nunca hablar de este tema, son locuras mías. Fíjate lo que te decía antes, el rechazo y el tabú. En mi casa, mi madre tenía Alzheimer, mi padre sí que trató de ayudarme, trató de ser más comprensivo. Yo con mis hermanos nunca he podido tocar este tema. Y cuando les he dicho con mis sobrinos, con sus hijos, que deberían de atenderlo, es un tema por el que yo voy de puntillas. En otras familias, como resulta que sí que han tenido otro tipo, pues es como como el espectro autista, ¿no? Pues en la sobredotación, afortunadamente no hay 2 personas iguales. Y entonces muchas veces te dicen, sí, yo tengo un sobrino o tengo unos primos. Entonces todo depende de cómo lo encajes. Pero sí que hay un componente genético muy, muy potente. A ver, de padres guapos te salen niños guapos. De padres inteligentes esperamos que salgan niños inteligentes. Que luego eso es un caldo de cultivo que hay que desarrollar y fomentar. Luego hablaremos de eso y qué ocurre cuando no se nos atiende. De acuerdo. Pero solo una cosa para terminar esto. Es que los neurofisiólogos, porque somos vocato di cardinales, para cómo funciona nuestro cerebro y por qué, han descubierto que de los 2 hemisferios cerebrales tenemos un número mayor de interconexiones neuronales, es decir, como un cableado, el triple, el cuádruple, que el neurotípico, como un ordenador megapotente, y el cuerpo calloso, que es esa pieza que une los 2 hemisferios, es más profundo y más ancho. Eso explica por qué nuestra velocidad de pensamiento, por qué el procesamiento en nosotros es mucho más rápido. O sea, que se puede demostrar científicamente cuando una persona es superdotada. Sí, oye, que te digo una cosa, yo siempre comento lo del neurofisiólogo, porque yo esto cuando me lo dijeron en un congreso dije, ¡ah! ¡Que venimos así de fábrica! ¡Ay, qué bueno! Y entonces, pues ya está, no lo podemos evitar. Hombre, supongo que personas como tú, tu zona de confort, por decirlo de alguna manera, será estar con otras personas sumamente inteligentes, ¿no? Porque estar con personas neurotípicas a lo mejor os aburrís como una ostra. Para nada. A mí lo que me aburre es la gente aburrida.
A ver. Es decir, el carácter, la personalidad anodina, por ejemplo, los osos. A ver, Yolanda, ¿a ti no te aburre la gente sin sangre o la gente que está todo el día, con perdón, en el Sálvame? Dilo. Me está diciendo que sí con la cabeza, señores. Ellos me entretienen porque me lo dan masticado. Igual que no tengo que pensar. Yo puedo ver una revista del corazón y ojearla o veo un Sálvame 3 minutos. Pero yo puedo pasarme toda una tarde enchufada al Sálvame como no, que claro, no. Yo necesito otras fuentes, ¿no? Tampoco, y aquí entramos en los estereotipos. Yo no voy a estar todo el tiempo, una tarde entera, hablando del logaritmo neperiano, muerta de entusiasmo. No, por Dios. Pero como nos gustan tantos temas y tan variados, cuando yo tengo un interlocutor que me está dando una conversación interesante, estimulante, porque funcionamos y aprendemos a base de retos nosotros, ¿qué ocurre? Que entonces para mí eso es tan enriquecedor como una golosina. Uh-huh. Y a nivel profesional, los pequeñajos, que ya ellos están despertando y están buscando incluso un camino en la vida, los adolescentes, ¿qué tipo de profesiones o de oficios serían buenos para este tipo de personas? Uy, no te podría decir. O cualquiera puede desempeñar cualquier función en la vida y ser totalmente válido. Sí. Mira, es que las profesiones serán tan variadas como seres humanos tengamos. Pero ocurre una cosa, nuestro sistema educativo, si a cualquier niño está diseñado para aburrir a cualquier niño sin cambiar una coma, es tremendamente destructivo para los superdotados. Por eso muchos superdotados caen en la desmotivación, abandonan los estudios en un porcentaje altísimo, cuesta mucho sacarlos adelante y cuando se dedican entonces a profesiones o son, por ejemplo, el FP, que es la gran hermanita pobre y está muy abandonada, o gente que luego vuelve a estudiar de mayor, pero sigue siendo gente que en su día a día es muy, muy creativa. Soluciona cosas muy diferentes, son los típicos resolutivos y resolutivas de los trabajos. Porque no podemos, somos rueditas de fuego. Uh-huh. Entonces, vamos allá con los mitos. Nereida, ¿qué mitos hay en torno a los superdotados? Pues mira, yo quisiera hablar del primero porque es un libro que ha hecho una fundación en materia de sobredotación, El Mundo del Superdotado. Carmen Sanchacón, que es la presidenta de la fundación, ha hecho una labor magnífica, pero hizo un libro que se llama Demasiado inteligente para ser feliz. A partir de ahí engancha a muchas familias porque ya tiene un sistema diseñado para atender a familias. Pero es que eso habla de la desesperación, a ver, es una técnica de marketing, evidentemente, pero es el mensaje que transmite ya te he dicho que nos sentimos raros, nos sentimos diferentes, y es de la desesperación y de la tristeza. Y yo, Yolanda, soy feliz porque soy muy inteligente. De hecho, yo me he hecho el firme propósito de que yo no me moriré sin escribir la contrapartida de ese libro. Protesto, señoría. ¿Por qué? ¿Por qué? Si se me permite, Nereida. Sí, claro. El término. Esto viene a decir que los que no son muy inteligentes no tienen derecho a ser felices, no pueden encontrar las habilidades, el camino o las herramientas para llegar a ser felices. No. Lo que estoy diciendo es que el superdotado puede ser profundamente infeliz. De hecho, la mayor parte de los superdotados, como no encontramos nuestro sitio en la vida, somos personas que podemos estar profundamente frustradas, profundamente insatisfechas y profundamente infelices. Pero es parte de nuestra idiosincrasia cuando no estamos, repito, entendidos y atendidos. Gracias por aclararlo. Claro, por favor. Entonces tú has decidido, motu propio, ser feliz. Yo sí, pero porque yo soy una persona profundamente feliz y tengo muchas razones para ser feliz. Pero porque yo, a partir, ya te digo, del descubrimiento de mis hijos, para nosotros tenemos campos de interés muy específicos. Hay unos el cosmos, otros son las ballenas, otros son el no sé qué. El mío es el pensamiento. ¿Por qué pienso como pienso? ¿Por qué pensamos como pensamos los seres humanos en general y los superdotados en particular? Entonces, ¿te gusta la rama de la filosofía, del humanismo, el comportamiento humano? Me gusta me gusta también todo lo que tiene que ver con la teoría de la evolución, me gusta la biología, me gusta la genética, me gusta la neurofisiología, porque da muchas respuestas a cómo pensamos, y la filosofía sí, pero puse una cara más rara porque es que se va mucho por las ramas. Yo que soy más concreta. ¿Y qué no te gusta? No sé, alguna temática que realmente te cause rechazo? Bueno,
Esto, por ejemplo, el sábado que estuve hablando con un señor que prometía ser muy interesante porque leía muchísimo, pero es más bien lo que no me gusta o lo que me aburre. Me aburren soberanamente los pseudointelectuales, la gente que presume mucho de lo que es. Dime de lo que presumes, te diré lo que carece. Este señor decía que se había leído no sé cuántos libros, que leía 3 a la vez. Digo, ¿cómo te enteras, macho? Y luego me dio un discurso sobre corrientes políticas, pero ¿qué pasa? Que aquello era un monólogo, me aburre. No era un diálogo. Te dije antes el enriquecerme. A mí, sea la materia que sea, creo que casi toda. Si me la sabes explicar de una manera didáctica, creo que me interesa todo en la vida. Muy hasta el bien. logaritmo neperiano. Bueno. Volviendo a los mitos. Venga, vamos. Los mitos. No todos los superdotados sacan unas calificaciones excelentes. De hecho, esto es una crítica que se ha hecho en la detección de la sobredotación a nivel escolar, porque los profesores tienden a identificarlo cuando busquen a los niños con malas notas, porque se están aburriendo en clase. Busquen a los niños que se portan mal, se están aburriendo en clase. Entonces, ese es un mito, el de las notas magníficas. Y luego, el que como somos muy inteligentes o que somos muy rápidos, no necesitamos que el profesor nos atienda porque tú ya aprendes solo. No. Necesitamos una enseñanza basada en retos. Muchos de nuestros niños están con sus compañeros de aula por su edad, aunque les conviene más estar con niños 2 años mayores, pero con material de 2 años por encima. Pero entonces, eso no significa que no tengan la necesidad de tener una guía. No aprendemos por obra del Espíritu Santo. Luego se nos confunden o se nos etiqueta muchas veces el falso etiquetaje, los Asperger. Y una consejería de educación de cualquier comunidad autónoma española te etiqueta de hiperactivo, ¿qué ocurre? Déficit de atención, ocurre. Autista, ocurre. Esa etiqueta, antes muertos que cambiar de criterio. La administración tiene un rechazo frontal a cambiar de opinión. Y si acaso te acepta que tenemos la doble cualidad, porque suele ser lo que llaman los autistas. ¿Te acuerdas de El Buen Doctor, de Good Doctor, con este chico que era médico, que era autista? Él era Asperger, hizo medicina, tenía unas cualidades. En la comunidad autista es de las que más positivamente se valoran. Pero ¿qué ocurre? Que sí, yo lo acepto, que puedo ser una alta capacidad, un superdotado que tiene un Asperger o que tiene un tipo de autismo. Pero ¿cuál predomina más? Y como la gallina, ¿qué fue primero? La gallina o el huevo. Y no atienden ni lo uno ni lo otro. Pero si te centras solo en un lado del problema, nos estás haciendo un destrozo. Uh-huh. Y luego volvemos a lo mismo. Si no otro mito muy común es que somos mimosos. No, somos sensibles. ¿Percibís quizás cualidades afectivas tipo amor, cariño, aprecio, la bondad, la consideración, sí, la solidaridad? Sí. Cuando has enumerado valores positivos, nosotros lo apreciamos en un grado máximo, somos intensos. Yo siempre digo que un superdotado no se enamora, se apasiona. Lo vivís todo con mucha intensidad. Es un incendio que te devora. Sí, todo es muy intenso. Pero eso puede ser un arma de doble filo, porque claro, si uno entra en una relación... Tienes que aprender a modularlo. Uh-huh. Pero no solo en una relación, sino con tus iguales, en tu trabajo, un comentario que te hacen, que te daña, y te dicen, es que tú, mi niña, es que... Y a lo mejor... No hay quien te diga nada. Una persona... Hay que aprender a gestionar. Neurotípica a mí me dicen un comentario y digo, vale, pues sí. Y por un oído me entra, por el otro me sale. A lo mejor vosotros buscáis la profundidad. ¿Por qué ese comentario? ¿Por el contexto? No buscamos el por qué. Tanto el por qué, sino... tú me dices a mí, ese traje te queda fatal. Y yo vengo con mis taras y con mis neuras, a lo mejor con un conflicto de imagen brutal, muy por encima del neurotípico que también tenga los mismos kilos que yo, la misma edad que yo. Y digo, eso lo ha dicho porque estoy horrorosa. Empezamos ahí con una comedera de coco. O, por ejemplo, como me hizo mi profesor cuando yo estudiaba, ¿no? En el cole. Le dijo a todos mis alumnos, debía ser sexto de GB, pues soy muy antigua, y entonces le dijo a todos, tenéis que preguntar más, tenéis que participar más. Se dio la vuelta y me dijo, menos tú, Nereida. Y todos se rieron. Era una broma, no tenía mala intención, pero a mí me causó tanta vergüenza, no volví a preguntar jamás en clase. Jamás. ¿Lo interpretaste como una humillación pública? No, fue la vergüenza máxima. Yo no me sentí humillada, avergonzada, se estaban riendo de mí. Yo no entendía por qué había sido cruel gratuitamente. Te estaba conmigo. Poniendo en evidencia. Claro, ahí está. Entonces, ¿qué hice?
yo llego a secundaria sin preguntar nada. De hecho, igual, por ejemplo, hemos hablado del autismo y del Asperger. En Portugal hace unos años se hizo un congreso que se llamaba Asperger en Rosa, porque a las niñas es muy difícil detectarlas. Los varones van siempre en todo muy a las claras. Uh-huh. En la sobredotación a las niñas se aprenden a esconder. Este es otro mito, que a todos los superdotados se les detecta con facilidad. No. La psique masculina y la psique femenina son totalmente diferentes. Y luego, por ejemplo, de las notas es muy típico. Lo de la sensibilidad y que seamos hipersensibles también. Esto, ¿qué prolifera más? ¿El género masculino o femenino o da igual? Indistintamente. Da igual porque date cuenta que se habla de que el 2% de la población mundial es superdotada. En España existe ese 2%. No se está detectando, escasamente llega al 1%. Las dos comunidades, creo que donde más se detectaba, no sé si era Murcia, que cambió el criterio de valoración, la Consejería de Educación, el mundo de superdotado hizo ahí un gran trabajo, y Canarias. Pero no porque seamos más inteligentes, porque la Fundación dio mucha castaña y luchó mucho. ¿Qué estáis haciendo en la asociación? En la Fundación FANS se trabaja, ahora estamos en un impasse, porque los fundadores originales, que es por lo que yo tomé el relevo, pues son muy mayores. Isidro y Loli, pues Isidro está entrando en lo que creemos que es una demencia senil, su mujer tiene una enfermedad degenerativa grave, y entonces, pues, uno de los hijos de Isidro, que ha estado siempre apartado de la Fundación, esto tiene un gran interrogante, pues me ha planteado rescatarla. Entonces, una de las condiciones era que, por la trayectoria como abogada de la Fundación y de los niños a los que atendemos en la Fundación, me propusieron esto, o coges el patronato y la dirección del patronato o no sale, y dije que sí, porque además, como ya te he dicho que nos van los retos, nos mola las aventuras, pues tiramos para adelante. ¿Y a quién atendemos? Cualquier persona con sobredotación que necesite ayuda, sobre todo los menores. Atendemos a niños desde bebés hasta los que están en la primaria. Se trabaja mucho tanto con las familias para atenderlos, para que sepan qué ocurre, para que tengan un foro donde poder acudir y qué le pasa a mi niño. Y es que cuando hace esto, ¿cómo lo gestiono? El ámbito pedagógico, que también es muy difícil, te sirve en lo escolar, pero también en lo familiar. Nos llegan los adultos superdotados muy, muy, muy dañados. Tienes y entonces se encuentran acogidos, porque también hay otra gente que ha estado ahí. Y luego tenemos psicólogos que nos pueden hacer los informes, que pueden también tratar a nuestros niños, a nuestros adolescentes, a nuestros jóvenes. Luego tenemos psiquiatras, que también tenemos uno fantástico, Carlos Lamela, vaya desde aquí, que lo quiero, lo adoro. Nos ha ayudado mucho con diagnósticos erróneos, con niños súper sobremedicados. Y luego, y luego yo me ocupo de la parte jurídica, porque yo empecé llevando los adelantos escolares para que niños que estaban en un curso X, la normativa estatal y de la Comunidad Autónoma Canaria solo permite adelantar un año. Si tú le acreditas a un juez que este niño necesita adelantar 2 cursos, 3 cursos, o como un niño que había hecho un adelanto de 2 e íbamos a por otro adelanto de 2, 4 cursos, pues entonces, si el juez estimaba que las pruebas que se le aportaban convenían, demostraban que era lo más conveniente para ese niño, se salta por encima de la normativa comunitaria y se producen los adelantos. Ojo, que este es otro mito. Adelantos escolares solo son una herramienta, no son un fin, porque a esa persona hay que seguirla atendiendo. Pero esto de adelantos escolares debe ser firmado por un juez. Tiene que tener... Empieza en los colegios, porque necesitas un informe del equipo de orientación, el EOEP, de orientación psicopedagógica. Muchas veces no lo ven, debemos ser invisibles, no lo veo. Luego hablaremos, si quieres, de cómo se hace la detección, y cuando la gente lo sepa, verá por qué no los encuentran. Luego, ahí puede decir que es superdotado, pero no se recomienda el adelanto, sino lo que llaman el enriquecimiento curricular. Te doy más materia y de más profundidad. Y muchos de nuestros niños dicen: Nereida, como no tengo bastante con la tarea que ya me mandan de normal, ahora tengo tarea extra, entonces me desbordan de tareas. Y eso no. Se trata de dar más de un nivel superior. Como dice Javier Turón, uno de los grandes científicos españoles en la materia,
otra persona a la que hay que seguir sí o sí, y a Marta Turón, su hija también. Pero Turón dice, no se trata tanto de adelantar como de quitar el pie del acelerador. Si yo tengo hambre, ¿tú no me darías de comer? Ujú. Y si tengo hambre de aprender, ¿por qué nadie me alimenta esa hambre? Porque no sabemos, porque también es que los profesores no cuentan con los recursos humanos y técnicos. El desconocimiento que te dije, y luego la falta de trabajar de una gran parte del profesorado. Entonces, al final es un juez quien tiene que autorizar. Claro, nos vamos al juez, por eso te hablaba, nuestros informes psicopedagógicos, le ponemos al juez, mire, esto es lo que dice el cole, pero nosotros decimos que lo que conviene a este niño es esto. También muchas veces hay problemas médicos. Como te dije, pues mire, está desarrollando, tuvimos unos que literalmente se les caía la piel a tira, unos problemas de piel atópica brutales, porque somatizamos mucho. Mi hijo mayor, por ejemplo, dolores de cabeza, dolores de estómago, vómitos, niños que tenemos con depresiones infantiles graves. Apatía, desgana. Ese es el otro lado, pero cuando lo enfocamos por el lado de la salud, César García Otero, que fue magistrado de la audiencia del Tribunal Superior de Justicia en Las Palmas, ya falleció hace unos años, una persona tremenda, un juez que sabía muchísimo y ayudó mucho en la materia de sobredotación. A pesar de que el Tribunal Supremo dice que con que se los atienda en clase el derecho a la educación no se vulnera, el artículo 27, él hizo un razonamiento precioso y decía, aún sabiendo lo que dice el Tribunal Supremo en la materia, él daba la vuelta y dice, como lo que ha quedado afectado es el derecho a la salud y está afectando al desarrollo íntegro de la personalidad, que eran 2 artículos de la Constitución, el derecho a la educación ha quedado afectado. Cuando yo decía que Canarias es de las que más donde se detecta, es porque además es la comunidad autónoma donde más casos se han llevado a la vía judicial y tenemos ese fondo. Ahí tengo a los magistrados del TCJ de Gran Canaria todo mi agradecimiento. No a los de Tenerife, que no tienen la más mínima empatía, ni conocimiento, ni saben valorarlo. Sí, con todo el respeto y en ánimos de defensa, señoría. Si hay alguien que se siente identificado con tus palabras, Nereida, nos está escuchando y quiere indagar un poquito, ¿se puede poner en contacto contigo? Sí, por favor. ¿Y cómo debería hacerlo? A través de lo más fácil es localizarme en el teléfono 602-43-6525 o enviarme un correo a mi correo de trabajo jurídico@salinasabogados.net y yo en las redes sociales, en TikTok y en Instagram, Nereida Salinas, abogada, porque he hecho varios vídeos hablando de este tema. Estupendo. Nereida, hay mucho que hablar, ¿no? En torno a los superdotados intelectuales. Seguiremos hablando. Sí, porque si quieres otro día hacemos otro programa de lo que no se hace en los colegios, de por qué estamos desatendidos y de por qué yo tengo esta cruzada con la Consejería de Educación. Vale. Muchísimas gracias, Nereida. Ha sido todo un placer tenerte con nosotros. Igualmente, Yolanda. Y a todos ustedes también, gracias por la confianza. Seguimos trabajando en esta emisora. Se quedan con lo que viene a continuación, toda la programación de la tarde, noche, madrugada. Y mañana volvemos en una nueva edición de Viva la Vida a las 11. Que vaya todo muy bien.